Él era un millonario que lo tenía todo, pero el dinero no podía comprar la vida de su hija. Los doctores le dieron solo 48 horas, un plazo cruel que helaba la sangre en las venas del hombre más poderoso de la ciudad, don Alejandro Alcántara. Él nunca imaginó que la salvación no vendría de sus contactos o su fortuna, sino de la nueva niñera, una joven humilde llamada Elena, que acababa de entrar a su mansión y que guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. Bienvenidos a vuestro refugio, mis queridos cazadores de cuentos. Si estas historias de giros inesperados y redención tocan vuestro corazón, os pido que en este preciso instante nos apoyéis con vuestro like. Suscribíos al canal para no perderos ni un solo capítulo de emoción. Y comentad desde qué rincón del mundo estáis escuchando esta historia. Recordad que cada día tenemos una nueva narración esperando por vosotros. La mansión Alcántara era un palacio de mármol frío, tan silencioso como un mausoleo desde que la pequeña Sofía, la única heredera de Alejandro, había caído enferma. Don Alejandro caminaba por los pasillos como un león enjaulado. Sus ojos grises, acostumbrados a cerrar tratos de millones de dólares, ahora solo reflejaban pánico. ¡Hagan algo!, gritaba a su séquito de médicos privados, los mejores del país. Les pago una fortuna, exijo resultados. Pero la ciencia había llegado a su límite. Un virus extraño, fulminante, consumía la energía de la niña de 6 años. El diagnóstico final había caído como una sentencia. Lo sentimos, don Alejandro. Son 48 horas. Solo podemos darle cuidados paliativos. 48 horas. El tiempo se había convertido en su enemigo. Fue en medio de ese caos que Elena llegó. Había sido contratada semanas antes, cuando la enfermedad de Sofía apenas comenzaba, pero su llegada se había retrasado por asuntos familiares en su pueblo natal, un lugar olvidado en las montañas. Elena entró a la cocina de servicio, sus ojos abiertos con asombro ante el lujo, pero su corazón encogido por la atmósfera de tristeza. «Tú debes ser la nueva», le dijo con desdén Amalia, la ama de llaves, una mujer que había servido a la familia por décadas y despreciaba a cualquiera que considerara inferior. «Llegas tarde y en mal momento. La niña se está muriendo». Elena sintió un vuelco. «¿Muriendo? Sí, así que mantente fuera del camino del Señor». Está de un humor imposible. Pero Elena no podía quedarse quieta. Había cuidado niños toda su vida. Tenía un don, decía su abuela. Cuando finalmente vio a la pequeña Sofía, postrada en una cama inmensa, pálida y sin apenas respirar, supo que no se trataba de un virus común. Alejandro entró a la habitación en ese momento. Vio a Elena, una desconocida, con sus ropas sencillas y sus manos callosas, demasiado cerca de su hija. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?» «Seguridad», gritó él, su voz rota por el dolor y la rabia. «Fuera de mi casa». Elena se giró sin miedo, solo con una profunda compasión en sus ojos. «Señor, soy Elena, la nueva niñera. Yo creo que sé lo que tiene la niña. En mi pueblo a esto le llamamos el sueño de la sombra». Alejandro la miró con absoluto desprecio. «¿Sueño de la sombra? Está loca. Largo de aquí. No necesito curanderas ni supersticiones, necesito médicos». La humilló frente al personal, llamándola ignorante, aprovechada. «Seguro vienes a ver qué puedes robar ahora que la casa está de luto». Elena apretó los puños, las lágrimas de ira y frustración quemando sus ojos. «Señor, no me importa su dinero. Me importa ella. Los doctores le dieron 48 horas porque no entienden lo que ven. Pero yo sí, y si no actuamos rápido la perderemos». Alejandro estaba a punto de llamar a seguridad para echarla físicamente, cuando la máquina que monitoreaba el corazón de Sofía emitió un pitido largo y agudo. La niña había dejado de respirar. El caos se apoderó de la habitación. Enfermeras entraron corriendo. Alejandro cayó de rodillas. «No, Sofía, no». En ese instante, mientras todos miraban a los monitores, Elena corrió hacia la niña. Ignorando los gritos de Alejandro,
Puso sus manos sobre el pecho de Sofía y comenzó a susurrar algo en una lengua antigua, una plegaria, un canto que su abuela le había enseñado. El pitido continuaba. «¡Quítenla de encima!», le gritaba Alejandro. Pero entonces, milagrosamente, el monitor comenzó a mostrar un ritmo débil, un suspiro. Sofía volvió a respirar. Alejandro quedó paralizado. Miró a Elena, que ahora sudaba frío, pálida como el papel. «¿Qué? ¿Qué hiciste?». Elena lo miró fijamente, su voz firme a pesar del temblor. «Le di un poco de mi tiempo, pero no es suficiente. Tenemos menos de 48 horas para encontrar la cura real. Y no está en esta casa, está en las montañas». Alejandro no creía en milagros. Creía en la ciencia, en el poder, en el dinero, pero acababa de ver a su hija volver de la muerte por la intervención de esa mujer. «¿Qué necesitas?». «Lo que sea. Te daré el helicóptero, mi jet privado, millones». Elena negó con la cabeza. «No necesito su dinero, señor. Necesito que confíe en mí. Necesito que vayamos, usted y yo, a mi pueblo. Y debemos ir ahora. El tiempo corre». El millonario, el hombre que controlaba el destino de miles, se vio de repente a merced de una humilde niñera. La vida de su hija pendía de un hilo, y ese hilo lo sostenía Elena. El primer acto de esta carrera contra el tiempo apenas comenzaba. La tensión era palpable. Alejandro, acostumbrado a dar órdenes, ahora debía obedecer. «Prepara el helicóptero», le dijo a su asistente por teléfono. Su voz era un gruñido. Luego miró a Elena. «Más te vale saber lo que haces. Si esto es un truco, si le pasa algo a mi hija en el aire...». Elena ya estaba preparando a Sofía para el viaje, envolviéndola en mantas térmicas, ignorando la amenaza. «Rece, señor Alcántara. Rece a cualquier dios que conozca, porque la medicina de su mundo ya falló. Ahora entraremos al mío». El viaje en helicóptero fue tenso. La tormenta que se había estado gestando sobre la ciudad ahora golpeaba las montañas con furia. Sofía estaba estabilizada, pero su respiración era superficial. Elena no apartaba la vista de ella, murmurando sus rezos. Alejandro miraba por la ventanilla la oscuridad impenetrable, sintiéndose por primera vez en su vida pequeño e impotente. Aterrizaron en un claro en medio de la nada, bajo una lluvia torrencial. «Es aquí», dijo Elena. «Debemos caminar el resto del camino. La curandera, mi abuela, vive aislada». «¿Tu abuela?», se espetó Alejandro, incrédulo. «¿Todo esto por tu abuela? Ella es la única que sabe cómo revertir el sueño de la sombra. Es un antiguo mal, una maldición, si quiere llamarlo así, que solo nuestra línea de sangre sabe cómo tratar». Cargaron a Sofía a través del lodo y la lluvia. Alejandro, en su traje de diseñador ahora arruinado, llevaba a su hija en brazos, mientras Elena iluminaba el camino con una linterna. La humillación de su situación era total. Él, don Alejandro Alcántara, siguiendo a una niñera supersticiosa a una cabaña en medio de la nada. Llegaron a una pequeña choza. Una anciana de rostro arrugado y ojos increíblemente lúcidos los esperaba en la puerta, como si supiera que venían. «Tardaste, Elena», dijo la anciana, su voz como el crujir de hojas secas. «¿Y trajiste al hombre que causó esto?». Alejandro se detuvo. «¿Qué? ¿Yo causé esto?». La anciana, doña Inés, lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder. «El mal no ataca sin invitación. La niña está pagando por la arrogancia de su padre, por la tierra que robaste, por la gente que desplazaste para construir tus frías torres». Alejandro palideció. Recordó un trato hacía años, un desalojo forzoso en estas mismas montañas para construir un resort de lujo que nunca se concretó. Había destruido un antiguo cementerio indígena. «No, eso no puede ser. El espíritu del bosque está ofendido». «Y tomó lo que más amas», dijo doña Inés. «Elena te trajo porque ella es la única que puede interceder. Ella comparte tu sangre, pero también la nuestra». Elena miró a Alejandro, sus ojos llenos de una tristeza que él no comprendió. «Señor, debemos darnos prisa. El tiempo de Sofía se acaba». Doña Inés asintió. «Preparen el ritual. Necesitaremos algo del padre».
una ofrenda de sangre y arrepentimiento. Alejandro miraba de la anciana a Elena. ¿Sangre? ¿Arrepentimiento? Esto era una locura, era un chantaje. No haré tal cosa. Esto es extorsión, me voy. Llamaré a mis médicos. Se dio la vuelta, pero en ese momento Sofía convulsionó en sus brazos. Sus ojos se pusieron en blanco. ¡Está ardiendo! Su fiebre. Elena corrió hacia él. ¡Papá!, gritó Sofía en un delirio febril, pero no miraba a Alejandro. Miraba a Elena. «Papá, no me dejes». Alejandro se congeló. «¿Papá?». ¿Por qué llamaba papá a Elena? Miró a la niñera y por primera vez vio el parecido. Los mismos ojos grises que él veía en el espejo. La misma forma de la mandíbula que tenía Sofía. La revelación lo golpeó como un rayo. Elena. Elena era su hija. Una hija que nunca supo que existía. «Tú». Elena lo miró, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Sí, soy la hija de la mujer que desplazaste de estas tierras. La mujer que murió de pena después de que la abandonaste en la ciudad, embarazada». El mundo de Alejandro se desmoronó. La niñera no era solo una niñera, era su primogénita. Y Sofía, la niña moribunda, era su hermana. Doña Inés, la abuela de Elena, su suegra, lo miraba sin compasión. «Ahora entiendes, Alejandro. El bosque no reclama a un extraño, reclama a tu propia sangre. Y ahora debes elegir cuál de tus hijas vivirá». El shock paralizó a Alejandro. Su mente, entrenada para los negocios y las adquisiciones hostiles, no podía procesar esta realidad. Eso es imposible. Mientes. Están tratando de extorsionarme. Es una trampa. Pero mientras lo decía, su memoria desenterró un rostro. Una joven en la ciudad, años atrás, antes de su primer gran éxito. Una noche de pasión, promesas vacías. Él la había descartado cuando ella mencionó un posible embarazo. Se llamaba Laura, la madre de Elena. «Tú eres hija de Laura», susurró él, y el odio en su voz se mezcló con el terror del reconocimiento. «La abandonaste», dijo Elena, su voz temblando de un dolor que había guardado por décadas. «Morí de frío en un callejón mientras tú construías tu palacio de mármol. Mi abuela me encontró, me crió. Durante años busqué tu nombre, el hombre del que mi madre hablaba. Cuando vi la oferta de trabajo en la mansión Alcántara, sentí que era el destino. No vine a salvar a tu hija, vine a enfrentar a mi padre». «No me llames así», rugió Alejandro dando un paso atrás. «No tienes derecho». «Basta». La voz de doña Inés cortó la tensión como un cuchillo. El tiempo de los reproches se terminó. La vida de la niña se apaga. El espíritu del bosque te ha puesto a prueba, Alejandro. Vio tu arrogancia al profanar su lugar de descanso y ahora te cobra con lo que más amas. Pero te dio una oportunidad. Envió a tu sangre no reconocida a Elena como puente. Alejandro miraba a Sofía. Su pecho apenas se movía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Elegir? ¿Cómo puedo elegir entre ellas? Elena, con lágrimas de furia, se interpuso entre él y la anciana. «Yo no soy parte de tu elección. Yo he vivido sin ti, puedo morir sin ti. Salva a tu hija, la que sí criaste, la inocente». «El espíritu no quiere una elección de muerte», aclaró doña Inés, acercándose a Sofía. Colocó sus manos sobre la frente ardiente de la niña. «Quiere restitución, quiere justicia. El sueño de la sombra es un reclamo de equilibrio. Para que la niña despierte, debes devolver lo que robaste». Alejandro la miró confundido. «¿El resort? ¿El terreno? ¿Quieres dinero? Te daré el doble, el triple. Toma toda la montaña si quieres. No entiendes el orgullo, ¿verdad?». «Adiós», se burló la anciana. «El dinero es tu Dios, pero aquí no vale nada. No queremos tu dinero sucio. Queremos la tierra. Y queremos tu confesión». «¿Confesión?». «Debes renunciar públicamente a esas tierras. Debes admitir que las tomaste con engaños, que destruiste un lugar sagrado. Debes pedir perdón. No a mí, al bosque, a los espíritus de mi pueblo». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una confesión pública. Eso no era solo devolver la tierra. Era la ruina. Sus socios, sus inversores, la prensa.
Sería el fin de su reputación, el fin del imperio Alcántara. Me pides que me destruya. Te pido que te salves, corrigió doña Inés. Has construido tu vida sobre el dolor de otros, sobre la tumba de la madre de Helena. El bosque solo te pide que pagues la deuda. Tienes hasta el amanecer. Si al primer rayo de sol tu arrepentimiento no es sincero, el espíritu se cobrará la vida de Sofía y luego vendrá por ti. La lluvia arreciaba afuera, golpeando el techo de lámina de la cabaña. El tiempo corría. Quedaban quizás 6 horas. 6 horas para decidir entre su legado, construido sobre mentiras, y la vida de su hija. Helena se había apartado a un rincón, llorando en silencio. No lloraba por la posible muerte de Sofía. Lloraba por el padre que acababa de encontrar, tan monstruoso como lo había imaginado. Alejandro miró a Helena, luego a Sofía. Vio por primera vez la conexión. Las dos eran suyas. Una, el fruto de su ambición desmedida. La otra, el fruto de su abandono. Y ahora su arrogancia amenazaba con destruir a ambas. Si lo hago, si hago lo que pides, ella vivirá. ¿Me lo garantizas?, preguntó Alejandro. Su voz era un susurro ronco. Doña Inés lo miró con sus ojos penetrantes. La fe no ofrece garantías, millonario. Ofrece una oportunidad. El bosque escucha el corazón, no las palabras. Si tu arrepentimiento es falso, si intentas engañarnos, la perderás para siempre. Alejandro se desplomó en una silla de madera. El reloj de pared, viejo y desgastado, marcaba la 1 de la madrugada. El plazo de 48 horas de los médicos era una broma. El verdadero plazo era el amanecer. Se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Debía desmantelar al hombre que había sido para salvar a la niña que amaba. Y todo bajo la mirada acusadora de la hija que había abandonado. El aire en la cabaña era denso, cargado de magia antigua, enfermedad y un odio que llevaba décadas gestándose. La tormenta afuera era un reflejo de la tormenta interna de Alejandro. Alejandro sentía el peso de 2 generaciones de miradas sobre él, la de doña Inés, dura como la piedra de la montaña, y la de Helena, cargada de un dolor que él acababa de comprender que era su culpa. Pero la mirada más pesada era la que no podía ver, los ojos cerrados de Sofía, su respiración tan superficial que cada inhalación parecía la última. No, no puedo, murmuró Alejandro, pero no estaba claro a qué se negaba. Si a perder a su hija o a perder su imperio. Sacó su teléfono satelital, un aparato que lo conectaba con su mundo de poder. Lo miró. Con una llamada podía tener aquí a un escuadrón de seguridad. Podía llevarse a su hija por la fuerza, desafiar a estas brujas. Pero ¿y si tenían razón? ¿Y si la medicina del bosque era la única que quedaba? Estás perdiendo el tiempo, millonario, dijo doña Inés, sin moverse de su silla mecedora, arrullando un bulto de hierbas secas. El amanecer no espera a los cobardes. No soy un cobarde, espetó Alejandro poniéndose de pie. Construí un imperio de la nada. Yo doy las órdenes. Aquí no, dijo Helena, su voz baja y peligrosa. Aquí solo eres un deudor, y la cuenta ha llegado. La palabra deudor resonó en la cabaña. Alejandro siempre había sido el acreedor, el que poseía, el que tomaba. Ahora se le exigía pagar. Miró a Sofía. Su pequeña mano, tan frágil, estaba crispada sobre la manta. Recordó su risa, la forma en que corría a abrazarlo cuando llegaba a casa, sin importarle las acciones que habían caído o los tratos que había cerrado. Era lo único puro en su vida, lo único que no había comprado sino creado. Y ahora su propia creación estaba siendo reclamada por sus pecados pasados. ¿Qué debo hacer exactamente?, preguntó Alejandro, su voz finalmente rota. La arrogancia se había resquebrajado, revelando al hombre aterrorizado que había estado escondiendo. Doña Inés levantó la mirada. «Coge tu teléfono. Llama a tu gente, a tus abogados, a tus socios, a la prensa si es necesario. Diles que devuelves las tierras de la montaña. Diles que la construcción se detiene. Diles por qué. ¿Debo decirlo todo? ¿Lo del cementerio?» «Todo», afirmó la anciana.
El bosque debe oír tu voz renunciando a la profanación. Debe oír tu vergüenza. Alejandro temblaba. Esto era peor que la bancarrota. Era la humillación total. Sería conocido no como un magnate, sino como un ladrón de tumbas, un supersticioso que había arruinado su carrera por un cuento de brujas. Se reirán de mí, me destruirán. El orgullo no abriga cuando la muerte visita tu casa, dijo doña Inés. Elige. Alejandro miró a Elena. Ella no decía nada, pero su mirada lo taladraba. Era el juicio de la hija que había abandonado. Respiró hondo. Marcó el número de su abogado principal, el hombre que manejaba sus crisis. Eran las 3 de la madrugada. El abogado contestó, alarmado. Alejandro, ¿qué pasa? ¿Es la niña? Escúchame, Ricardo. Quiero que prepares un comunicado de prensa, dijo Alejandro, su voz temblando, pero ganando una resolución extraña. Vamos a detener el proyecto de la montaña. Todo. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Qué? Alejandro, eso es imposible. Los contratos están firmados, los inversores. Cancela todo, gritó Alejandro. Y vas a incluir la razón. Vamos a devolver las tierras a sus guardianes originales. Porque construimos sobre terreno sagrado. Un cementerio. Silencio. Luego, la voz de Ricardo cautelosa. Alejandro, ¿estás bien? ¿Te están amenazando? ¿Es un secuestro? Solo hazlo. Y hazlo ahora. Quiero que esté en todas las agencias de noticias antes del amanecer. Colgó antes de que el abogado pudiera protestar. Luego, llamó a su jefe de seguridad. Quiero que retiren a todos los hombres de la montaña. A todos. Ahora mismo. El perímetro es libre. Hizo una tercera llamada a su socio principal. La conversación fue más corta y mucho más violenta. Terminó con gritos de «estás loco», «estás arruinado». Y antes de que Alejandro colgara, se dejó caer en la silla. Sudaba frío. En 15 minutos había demolido 20 años de trabajo. Había quemado los puentes de su imperio. Estaba hecho. Miró a doña Inés. «¿Ya está? ¿Estás satisfecha?» La anciana no sonrió. «Las palabras son viento, Alejandro. El bosque espera la intención. Y aún falta algo. Lo más importante. ¿Qué más quieres?» «Ya no tengo nada». «Tienes tu orgullo», dijo ella, «y tienes tu arrepentimiento. Quiero que te arrodilles, no ante mí, ante tu hija, ante Elena. Pídele perdón por la madre que abandonaste y por la vida que le negaste». Alejandro se quedó helado. Miró a Elena, que lo observaba con una mezcla de odio y una dolorosa esperanza que apenas se atrevía a mostrar. Arrodillarse. Él, Alejandro Alcántara. Pedir perdón era más difícil que regalar su fortuna. El orgullo de Alejandro era una fortaleza, el último bastión de su identidad. Arrodillarse ante ella, ante la hija que representaba su mayor fracaso moral, su pecado original, se sentía como la muerte. Eso no tiene nada que ver con Sofía», dijo entre dientes, buscando una última vía de escape. «Estás mezclando las cosas. ¿Es venganza lo que quieres?» «No es venganza, es justicia», respondió doña Inés, imperturbable. «El bosque sanará la rama rota a Sofía, pero solo si la raíz, que eres tú, se limpia. El veneno que la está matando es tu orgullo, tu pasado sin resolver. El abandono de Elena y su madre fue el primer pedazo de tierra que robaste, el primero que profanaste. Elena dio un paso adelante, sus ojos ya no lloraban, ardían. Mi madre murió en la calle llamándote. Murió creyendo que no valía nada. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que tu padre te descartó como si fueras basura? ¿Sabes lo que es ver tu propio rostro en el espejo y odiarlo porque se parece al de él?» Cada palabra era un golpe. Alejandro retrocedió. Vio a Sofía tan pálida en la cama y luego a Elena tan vibrante en su dolor. Eran 2 mitades de su alma, una mimada, la otra desechada. Y ambas estaban muriendo por su culpa, de diferentes maneras. «Yo no lo sabía», susurró él, una excusa patética incluso para sus propios oídos. «¿No querías saber?», gritó Elena, «porque era inconveniente, porque arruinaba tu ascenso. Y ahora quieres salvar a tu hija legítima, sin pagar el precio de la ilegítima.
En ese momento, un sonido gutural salió de la garganta de Sofía, un espasmo. Sus labios se volvieron azules. «Se está ahogando», gritó Alejandro corriendo hacia ella. «No respira». Doña Inés se mantuvo quieta. «Es el último llamado, Alejandro. El amanecer está cerca. El espíritu está impaciente. Pide perdón, sánate, o piérdelas a ambas». El pánico absoluto barrió el último rastro de orgullo. Alejandro miró la cara lívida de su hija menor y luego se giró hacia su hija mayor. Y se rompió. El millonario, el titán de la industria, el hombre que movía los hilos del país, cayó de rodillas. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo de tierra de la cabaña fue estrepitoso, definitivo. Se arrodilló frente a Elena. Le temblaba todo el cuerpo. No podía levantar la mirada. «Perdón», dijo, su voz ahogada por un sollozo que le desgarró la garganta. «Elena, perdóname». Elena lo miraba desde arriba, temblando. «¿Perdón por qué? Dilo todo». Alejandro cerró los ojos, las lágrimas calientes quemando su rostro. Era la primera vez que lloraba desde que era un niño pobre en esas mismas montañas, antes de que el dinero lo corrompiera. «Perdón por abandonar a tu madre, por no buscarte, por ser un cobarde, por no merecer ser tu padre, por el dolor. Por cada día de tu vida, perdóname». Fue una confesión cruda, rota. El silencio en la cabaña fue absoluto, roto solo por sus sollozos y la lluvia afuera. Elena lo observó arrodillado. El hombre que había odiado toda su vida estaba a sus pies, destrozado. Ella esperaba sentir triunfo, venganza, pero solo sintió un vacío inmenso y una tristeza compartida. Vio al hombre, no al monstruo, y vio a Sofía, su media hermana, luchando por un último aliento. Lentamente, Elena puso una mano temblorosa sobre la cabeza inclinada de Alejandro. Un gesto que no sabía si era de perdón o de despedida. «Levántate», dijo ella, su voz suave. «Levántate y salva a nuestra hermana». Alejandro levantó la vista, sus ojos nublados por las lágrimas. «Nuestra hermana». Doña Inés asintió, una leve, casi imperceptible sonrisa en sus labios. «El corazón ha hablado. El bosque ha escuchado». Se acercó a Sofía. La niña seguía azul, inmóvil. «Ahora el ritual debe completarse. La medicina no es solo arrepentimiento, Alejandro, es sacrificio. Elena te trajo aquí, pero ella también es tu hija. El espíritu ahora reclama el equilibrio. Para que la niña viva, necesita la fuerza de la sangre que fue negada». Alejandro no entendió. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le vas a hacer a Elena? Doña Inés miró a Elena. «Tú eres el puente, niña. Tú eres la sangre de la montaña y la sangre del profanador. Solo tú puedes traerla de vuelta, pero te costará. Te costará la fuerza que guardaste para odiarlo». Elena miró a la anciana y luego a la pequeña Sofía. Asintió, su rostro pálido pero resuelto. «Lo haré». «No, ¿qué sacrificio? Ya hice lo que me pediste», gritó Alejandro intentando interponerse entre Elena y la anciana. «No la toques. Si necesitas más sangre, toma la mía. Tómalo todo de mí, pero a ella déjala en paz». Doña Inés lo apartó con una fuerza sorprendente para su edad. «Tu sangre está manchada, Alejandro. Está contaminada por la ambición y la culpa. No sanará nada. Solo la sangre inocente, la que fue rechazada pero perseveró, la sangre pura de la montaña, puede hacerlo». Elena puso una mano en el pecho de Alejandro, deteniéndolo. «Padre». La palabra salió extraña, un sabor nuevo en su boca. «Está bien. Entiendo lo que debo hacer. Toda mi vida he sido un fantasma, una sombra. Ahora puedo ser real. Puedo hacer algo que importe». «No, Elena, no te pedí esto. Acabo de encontrarte», suplicó él, aferrándose a su brazo. «No me dejes. No ahora». «Nunca me tuviste», respondió ella, pero su voz ya no tenía el filo del odio. Era suave y melancólica. Tal vez esto es para que puedas tenerme. Salva a Sofía, ella no tiene la culpa de nuestros pecados». Se soltó de él y se acercó a la cama donde Sofía yacía. La niña parecía un pequeño cadáver de cera. «Abuela, ¿qué debo hacer?».
Doña Inés le entregó un pequeño cuenco de barro que contenía un líquido oscuro y espeso. Olía a tierra mojada y a hierbas amargas. Bebe, es la savia de la montaña. Te conectará con el espíritu del bosque. Te dará la fuerza para entrar en el sueño de la sombra y sacar a tu hermana. Elena bebió sin dudar. El líquido era amargo, helado. Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, una energía fría que se extendía desde su estómago hasta sus extremidades. Ahora, instruyó doña Inés, acuéstate junto a ella, piel con piel, corazón con corazón, y llámala. Llámala desde la oscuridad. Elena se quitó el suéter empapado y se deslizó bajo las mantas, abrazando el cuerpo febril de Sofía. Era como abrazar un trozo de hielo y fuego al mismo tiempo. Alejandro observaba, paralizado de terror. Esto era una pesadilla, era paganismo, era todo lo que su mundo racional despreciaba, y sin embargo era lo único que le quedaba. Doña Inés comenzó a cantar. Era un murmullo bajo, una letanía en la lengua antigua de su pueblo. No era una canción de cuna, era un canto de batalla, un desafío a las sombras. Elena cerró los ojos aferrándose a Sofía. Sofía susurró: «Hermanita, soy yo, soy Elena, escúchame, no estás sola». Mientras doña Inés cantaba, el aire en la cabaña pareció espesarse. Alejandro sintió una presión en el pecho, como si la gravedad se hubiera duplicado. Vio con horror cómo el color comenzaba a drenarse del rostro de Elena. La vitalidad, el fuego que la había caracterizado se estaba apagando. Su piel se volvió pálida, casi translúcida. «Está palideciendo». «Elena, detente», gritó Alejandro. Pero Elena no lo escuchaba. Estaba en otro lugar. En su mente caminaba por un bosque oscuro, idéntico al que rodeaba la cabaña, pero todo estaba en tonos de gris. El aire era pesado y el silencio era absoluto. En lo lejos vio una pequeña figura acurrucada bajo un árbol muerto. Era Sofía. Elena corrió hacia ella. «Sofía, vine por ti». La niña levantó la vista, sus ojos vacíos. «Tengo frío y estoy perdida». «Ya no», dijo Elena, arrodillándose y quitándose una bufanda imaginaria que aún sentía alrededor de su cuello. «Toma, yo te cubriré. Y conozco el camino de regreso, pero debes tomar mi mano. Debes confiar en mí». Sofía la miró, reconociendo algo en sus ojos, la misma chispa de vida. Extendió su mano. En la cabaña, la realidad era aterradora. Mientras Elena palidecía, un leve rubor comenzó a subir por las mejillas de Sofía. El tinte azul de sus labios retrocedió, volviéndose rosado. La máquina de pulso, que Alejandro había traído en su pánico, comenzó a pitar con un ritmo más fuerte y regular. «Está funcionando», susurró Alejandro incrédulo. «Dios mío, está funcionando». Pero su alegría se convirtió en cenizas al mirar a Elena. Ella ahora era la que parecía estar muriendo. Un hilo de sangre brotó de su nariz. «Abuela», gritó doña Inés, su canto alcanzando un crescendo. «La estás matando. Dijiste que era un sacrificio de fuerza, no de vida. El equilibrio debe restaurarse», respondió la anciana sin dejar de cantar. «La vida llama a la vida. El espíritu reclama la deuda». En el mundo de las sombras, Elena tiraba de Sofía. El camino de regreso era difícil. El barro se aferraba a sus pies. «No puedo. Estoy cansada», dijo Elena tropezando. Tienes que ser fuerte por nuestro padre», susurró Sofía. Esa palabra le dio a Elena una última oleada de energía. «Por él no, por nosotras». Con un último tirón, Elena empujó a Sofía hacia una luz brillante que se abría paso entre los árboles muertos. «Corre, Sofía, corre hacia la luz y no mires atrás». «Ven conmigo», gritó la niña. «No puedo. Aún debo pagar el peaje», dijo Elena, y una fuerza invisible la arrastró de nuevo a la oscuridad. En la cabaña, Sofía abrió los ojos. Respiró hondo, un grito de vida que llenó la habitación. «¡Papá!», gritó con la voz clara y fuerte. Alejandro corrió hacia ella llorando de alegría. «Sofía, mi amor, estás aquí».
La abrazó, sintiendo el calor en su piel, la vida latiendo de nuevo en ella. Pero mientras la abrazaba, escuchó un suspiro débil, casi inaudible a su lado. Se giró. Elena yacía en la cama inmóvil. Sus ojos estaban cerrados, su piel era de un blanco cerúleo. La sangre en su rostro era una mancha carmesí. «Elena», susurró él tocando su mejilla. Estaba helada. «No». Miró a doña Inés. «Hiciste el milagro. Sofía volvió». «Pero... ¿y Elena?» «No despierta. No está respirando». La anciana había dejado de cantar. Su rostro estaba sombrío, agotado. Ella pagó el peaje. Cruzó al otro lado para guiar a su hermana de vuelta. Pero el espíritu del bosque es celoso. Ella le dio a Sofía su energía vital, la fuerza que la montaña le había dado a ella. «No, me dijiste que era un sacrificio de fuerza, no de vida», rugió Alejandro, el alivio de la recuperación de Sofía, reemplazado instantáneamente por un nuevo terror. «La engañaste. Nos engañaste a todos». «Yo no la engañé», dijo doña Inés, acercándose a la cama y mirando el rostro pacífico de su nieta. Elena lo sabía. Sabía que el costo podía ser su vida, pero eligió hacerlo. Eligió la redención sobre la venganza. Eligió el amor de una hermana que apenas conocía sobre el odio hacia un padre que la había destruido. Alejandro se arrodilló junto a la cama, tomando la mano inerte de Elena. Era la primera vez que la tocaba con afecto, y ahora estaba fría. «No, Elena, no puedes hacerme esto. Acabo de encontrarte. Te pido perdón. Te lo ruego, vuelve. Lucharé por ti. Haré lo que sea. Devolveré las tierras, construiré hospitales aquí, lo que quieras. Pero vuelve». Lloró sobre su mano, el millonario despojado de todo, suplicando a la hija que había ignorado. Sofía, ahora completamente lúcida, observaba desde el otro lado de la cama. «Papá, ¿quién es ella?» Alejandro levantó la vista, sus ojos rojos. «Ella. Ella es tu hermana, Sofía. Es Elena y te acaba de salvar la vida». Sofía miró el rostro pálido de Elena y luego el de su abuela, doña Inés, a quien no reconocía. Confundida, pero sintiendo la gravedad del momento, extendió su pequeña mano y tocó la frente de Elena. «Gracias, Elena», susurró la niña. «Tengo frío». «Pero tú estás más fría». Justo en ese momento, el primer rayo de sol atravesó la ventana de la cabaña. No fue un rayo suave, fue una lanza de luz dorada que cortó la penumbra. El plazo de 48 horas de los médicos se había roto. El amanecer, el plazo de doña Inés, había llegado. La luz del sol tocó la cara de Elena. Doña Inés corrió a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la montaña, lavado por la lluvia, entró en la habitación, trayendo consigo el olor a pino y tierra mojada. «¡Ha llegado! El sol ha llegado», gritó la anciana. «La deuda está pagada, Alejandro. Tus noticias han llegado al valle. La gente celebra. El bosque ha escuchado». Alejandro miró el rostro de Elena, bañado por el sol. ¿Era su imaginación o un leve color volvía a sus mejillas? «Elena», susurró apretando su mano. «Por favor». Doña Inés se acercó y colocó sus manos sobre el corazón de Elena. Cerró los ojos y murmuró una última plegaria, esta vez no de desafío sino de súplica. «Espíritu del bosque, has tomado la deuda. Has recibido el arrepentimiento del padre y el sacrificio de la hija. Ahora te ruego no seas solo justo, sé misericordioso. Devuélvenos a la que siempre te ha sido fiel». Hubo un silencio tenso. El único sonido era la respiración de Sofía y los sollozos contenidos de Alejandro. Y entonces, un sonido, un suspiro, un tosido débil. Los ojos de Elena se abrieron de golpe, inhalando aire como si fuera la primera vez. Elena tosió, escupiendo el sabor amargo de la medicina y la frialdad de la muerte. Parpadeó desorientada. Lo primero que vio fue el sol dorado, y luego dos rostros mirándola fijamente. El de Sofía, sonrosado y curioso, y el de Alejandro, devastado por el llanto pero inundado de un alivio que le partía el rostro. «Funcionó», susurró Elena, su voz ronca. «¿Estás bien?», dijo Alejandro, su voz temblando. No la soltaba.
Acariciaba su mano como si fuera la reliquia más preciosa del mundo. «¿Y tú?», dijo Elena mirándolo. «Te arrodillaste». No era una pregunta, era una constatación. Vio el orgullo roto en sus ojos y en su lugar algo nuevo, algo frágil. Alejandro asintió, incapaz de hablar, solo afirmando con la cabeza, las lágrimas corriendo de nuevo. «¡Hermana!», dijo Sofía de repente, lanzando sus bracitos alrededor del cuello de Elena. «¡Me salvaste! Estabas tan fría». Elena, débil, rodeó a la niña con sus brazos. El abrazo era cálido, real. Sintió el corazón de Sofía latiendo contra el suyo. Miró por encima del hombro de la niña a Alejandro. «Nuestra hermana», corrigió ella suavemente. Alejandro sintió esa palabra como una absolución y una sentencia al mismo tiempo. Había perdido un imperio en una noche, pero había ganado una familia rota, extraña, unida por la magia, el arrepentimiento y un sacrificio casi fatal. Doña Inés se acercó con una taza de caldo caliente. «Bebe, niña. Has vuelto de un viaje largo. ¿Y tú, Alejandro?». Él levantó la vista, esperando una última reprimenda. «Tu helicóptero espera», dijo ella, su voz más suave. «Lleva a tus hijas a casa, a ambas». La palabra casa colgaba en el aire. ¿Qué era casa ahora? La mansión de mármol frío parecía un lugar profano, un recordatorio de la arrogancia que casi le cuesta todo. La cabaña, que horas antes le parecía una prisión primitiva, ahora se sentía como un santuario, el lugar de su renacimiento. «No podemos irnos así», dijo Alejandro. Miró a doña Inés. «Lo que dije, lo de los hospitales, lo de la restitución, iba en serio. No solo las tierras, quiero honrar esta tierra». «Honrar a Laura». Al mencionar el nombre de la madre de Elena, un silencio reverente cayó sobre la habitación. Elena cerró los ojos, sintiendo un dolor sordo, pero también una extraña paz. «La tierra no necesita tus hospitales, millonario», dijo doña Inés. «Necesita respeto, necesita que la dejen en paz. Cumpliste tu palabra, el bosque está satisfecho». «Pero yo no», dijo Alejandro. Se levantó, todavía sosteniendo la mano de Elena y ayudándola a sentarse. «He vivido una vida de tomar, ahora quiero dar». «Elena, ¿qué quieres tú?». Elena lo miró. La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado qué quería en toda su vida. Siempre había sido sobrevivir, odiar, planear. «¿Qué quiero?». Miró a la anciana, su abuela, que la había criado en la dureza y el amor de la montaña. Miró a Sofía, su hermana, un pedazo de inocencia que la conectaba a este hombre. Y lo miró a él, su padre, un extraño arruinado. «Quiero conocer a mi hermana», dijo finalmente. «Y quiero que mi madre sea enterrada aquí, en la tierra que le robaron». Alejandro asintió, su garganta apretada. «Lo haré. Traeremos sus restos y tendrá el funeral de una reina». «No», dijo doña Inés. «Tendrá el funeral de una hija de la montaña. Y tú, Alejandro, cavarás la tumba con tus propias manos». Alejandro miró sus manos, suaves, acostumbradas a firmar cheques, no a sostener una pala. Asintió sin dudar. «Con mis propias manos». El epílogo de sus vidas anteriores había terminado. El prólogo de una nueva e incierta familia acababa de comenzar. Las 48 horas habían expirado, llevándose consigo un imperio, pero forjando un milagro que ni el dinero ni la ciencia podían explicar. El milagro de la niñera que resultó ser una hermana, una hija y una salvadora. La familia rota salió de la cabaña hacia la luz del sol, Alejandro cargando a una débil pero sonriente Elena, mientras Sofía caminaba de la mano de su padre, mirando a su nueva hermana con admiración. El helicóptero estaba en el claro, pero por primera vez Alejandro no tenía prisa por volver a su mundo. El regreso a la mansión Alcántara fue surrealista. El helicóptero, símbolo del poder de Alejandro, ahora llevaba una carga muy diferente. Ya no era solo el magnate y su heredera enferma. Ahora transportaba al magnate arruinado, a su heredera sanada y a su hija perdida y recién encontrada. Elena estaba débil.
envuelta en las mantas más finas que el helicóptero tenía, mientras Sofía se había acurrucado a su lado, negándose a separarse de su nueva hermana. Alejandro iba en silencio. Su teléfono satelital vibraba sin parar en su bolsillo. Eran las llamadas de su mundo ardiendo. Sus socios, sus abogados, la prensa. El escándalo que había desatado al amanecer estaba en pleno apogeo. Millonario loco, Alcántara cede imperio por superstición. Los titulares debían estar escribiéndose solos, pero él no contestó. Por primera vez en su vida, el rugido del mercado le parecía un ruido distante e irrelevante. Miraba a las dos niñas. Elena tenía los ojos cerrados, agotada pero respirando profundamente. Sofía la miraba con una devoción infantil. Aterrizaron en el helipuerto de la mansión. Amalia, la ama de llaves que había despreciado a Elena, estaba esperando en la pista, junto con el resto del personal y un equipo médico que Alejandro había olvidado cancelar. Cuando las puertas se abrieron, Amalia se quedó boquiabierta. Vio a don Alejandro cubierto de lodo, su traje de miles de dólares hecho jirones. Vio a la pequeña Sofía, no en una camilla, sino saltando del helicóptero, viva y sonriente. Y vio a su jefe, el temido don Alejandro, girarse y levantar con una ternura infinita a la niñera, a Elena, en sus brazos como si fuera de cristal. Preparen la mejor habitación de huéspedes. No, preparen la suite del ala oeste, la que tiene vista al jardín, ordenó Alejandro, su voz ronca, mientras pasaba junto a la atónita ama de llaves. Señor, pero esa es la habitación de... Es la habitación de mi hija, dijo Alejandro, y no hubo más discusión. Los médicos corrieron hacia Sofía, pero ella se escondió detrás de las piernas de su padre. Estoy bien. Elena me curó con magia de la montaña. Alejandro sonrió, un gesto cansado pero genuino. Está bien. Dejen que los médicos la revisen, pero luego quiero que descansen. Ambas llevó a Elena a la suite. Era una habitación inmensa, bañada por el sol, con muebles que valían más que el pueblo entero de donde venía Elena. Él la depositó suavemente en la cama de sábanas de seda egipcia. «Descansa», le dijo. Elena lo miró, sus ojos aún adaptándose al lujo, sintiéndose tan fuera de lugar como él se había sentido en la cabaña. No tienes que hacer esto. Puedo quedarme en el cuarto de servicio». Alejandro sintió una punzada de vergüenza. «Nunca más», dijo él. «Esta es tu casa, Elena, sí. Si decides aceptarla». La duda en su voz era palpable. Él que nunca dudaba. Elena no respondió. Estaba demasiado cansada. Cerró los ojos y, por primera vez en su vida, se durmió en una cama suave, bajo el techo del padre que la había negado. Alejandro salió de la habitación y cerró la puerta. Se enfrentó al pasillo. El silencio de la casa era abrumador. Su mundo se había detenido, pero el mundo exterior estaba golpeando a su puerta. Fue a su estudio. Encendió el televisor. Su rostro estaba en todos los canales. El colapso de Alcántara. Don Alejandro se retira por razones personales y cede activos multimillonarios. Fuentes internas hablan de un colapso mental tras la enfermedad de su hija. Su abogado, Ricardo, estaba en una conferencia de prensa pálido, tratando de controlar el daño, pero el daño estaba hecho. La fortuna se había ido. Las tierras estaban devueltas. El imperio había caído. Alejandro se sirvió un trago pero no bebió. Miró el vaso de whisky caro, el símbolo de sus viejas victorias, y por primera vez no sintió nada. Lo dejó en la barra. En ese momento, Sofía entró corriendo. «¡Papá! Los médicos dicen que estoy perfecta. ¿Dónde está Elena? ¿Está durmiendo? ¿Podemos ir a la montaña otra vez? Quiero conocer a la abuela». Alejandro se rió, una risa corta, ronca. Se arrodilló y abrazó a su hija. «Pronto, mi amor. Pero primero, tenemos trabajo que hacer. Tenemos que preparar un funeral». «Oh», dijo Sofía, su rostro entristeciéndose. «¿Alguien más se murió?» «No, mi vida», dijo Alejandro levantándola en brazos. Alguien va a descansar por fin. Vamos a traer a tu tía Laura a casa». Los días que siguieron fueron un torbellino de desmantelamiento y reconstrucción.
La mansión, que antes era un centro de poder financiero, se convirtió en un refugio silencioso. El personal, acostumbrado al rugido de don Alejandro, ahora susurraba, observando la nueva dinámica. Observaban cómo la pequeña Sofía seguía a Elena a todas partes, llamándola hermana mayor con orgullo. Observaban cómo Amalia, la ama de llaves, trataba a Elena con un respeto temeroso, ofreciéndole té y preguntándole por su salud. Pero sobre todo, observaban a Alejandro. El hombre que había construido su fortuna con manos limpias y tratos despiadados, ahora pasaba sus días al teléfono, no haciendo negocios, sino deshaciéndolos. Liquidaba activos, pagaba deudas y, lo más sorprendente, organizaba el traslado de los restos de Laura, la madre de Elena, desde una fosa común en la ciudad hasta la montaña. Fiel a su palabra, unos días después, viajaron de regreso a la cabaña. Esta vez, el helicóptero no llevaba médicos, llevaba una pala nueva y un ataúd sencillo pero digno. Doña Inés los esperaba. No hubo saludos. Ella simplemente señaló un lugar bajo un roble antiguo, el lugar más hermoso de la colina, con vistas al valle que le habían robado. «Aquí», dijo ella. «Aquí es donde ella quería descansar». Alejandro, vistiendo no un traje, sino ropa de trabajo sencilla, tomó la pala. Miró a Elena, que estaba de pie junto a su abuela, sosteniendo la mano de Sofía. Sus ojos estaban secos, su rostro impasible. No le ofrecía ni consuelo ni condena. Solo observaba, y Alejandro empezó a cavar. Cavó durante horas. El sol de la mañana dio paso al mediodía abrasador. Sus manos, suaves y sin callos, se ampollaron y luego sangraron. El sudor le empapaba la camisa. Era un trabajo que podría haber pagado a 100 hombres para que lo hicieran en una hora. Pero esta era su penitencia. Doña Inés se lo había dicho. Cavarás la tumba con tus propias manos. Cada palada de tierra era un recuerdo. Una noche olvidada. Una llamada ignorada. Un ascenso construido sobre el abandono. Cavaba por Laura, la mujer que había desechado. Cavaba por Elena, la hija que había negado. Y cavaba por sí mismo, el hombre que necesitaba enterrar. Sofía, demasiado joven para entender la solemnidad, pero sintiendo la emoción, recogía flores silvestres y las ponía junto al montículo de tierra. Elena observaba a su padre. El odio que la había consumido durante 20 años se sentía ahora pesado, inútil. Ver al gran Alejandro Alcántara reducido a un hombre sudoroso, con las manos ensangrentadas, cavando una tumba para la mujer que destruyó, no le trajo el triunfo que esperaba. Le trajo una extraña y dolorosa compasión. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, Alejandro se detuvo, exhausto, apoyado en la pala, respirando con dificultad. Miró a Elena. Está listo. Esa tarde, en una ceremonia sin sacerdotes, pero con la bendición del bosque, enterraron a Laura. Alejandro y Elena bajaron juntos el sencillo ataúd. Doña Inés esparció hierbas sagradas y cantó una canción de cuna de la montaña, una canción de bienvenida a casa. Al final, Alejandro se quedó solo frente a la tumba fresca, mientras Elena y Sofía observaban desde la distancia con Doña Inés. Lo vieron caer de rodillas, igual que en la cabaña. Pero esta vez no era por miedo, era por dolor. Apoyó la frente contra la tierra removida y lloró. Lloró por la mujer que apenas recordaba, pero cuyo fantasma había definido su vida y la de sus hijas. Elena sintió una mano arrugada en la suya. Era su abuela. «El odio es un veneno que bebemos esperando que el otro muera, mi niña», dijo doña Inés. «Lo has llevado por mucho tiempo. Es hora de dejarlo ir. Aquí, en esta tumba, entierra también tu dolor». Elena apretó la mano de su abuela. Miró a su padre, un hombre quebrado, y a su hermana, un milagro viviente. Y por primera vez no se sintió como una niñera, una bastarda o una víctima. Se sintió completa. Se acercó lentamente a su padre arrodillado. No dijo nada. Simplemente se arrodilló a su lado en el lodo y puso su mano sobre el hombro tembloroso de él. Un gesto de perdón que rompió la última barrera entre ellos.
Alejandro levantó la vista, su rostro surcado por la tierra y las lágrimas. ¿Podrás perdonarme algún día? Elena miró la tumba de su madre y luego al sol que se ponía tras las montañas, pintando el cielo de dorado y rojo, los mismos colores que había visto en la miniatura de su vida. «Ya lo he hecho», susurró. «Papá». Cazador de cuentos Gem personalizado, la vida después del milagro fue un terremoto silencioso. El imperio Alcántara, construido sobre la arrogancia y el acero, se había evaporado en el aire de la montaña. Alejandro, fiel a su palabra, no solo había devuelto las tierras, había liquidado sus activos. Las noticias de su colapso financiero fueron el brindis de la alta sociedad. Lo llamaron loco, acabado, un hombre quebrado por el dolor. Pero Alejandro nunca se había sentido menos quebrado. La mansión de mármol, ese palacio frío que había sido testigo de la enfermedad de Sofía, fue vendida. El dinero no fue a las cuentas de Alejandro en Suiza. Fue transferido en su totalidad a un fideicomiso para las comunidades de la montaña, administrado no por él, sino por doña Inés y un consejo de ancianos. Fue su último acto como el millonario y su primer acto como padre. Se mudaron, lejos de la ciudad que adoraba el poder que él ya no ostentaba. Compraron con lo último que les quedaba una hacienda rústica pero hermosa, al pie de las montañas. Lo suficientemente cerca para oler el pino en la mañana, lo suficientemente lejos para no escuchar las sirenas de su antigua vida. La vida se volvió simple. Alejandro, el hombre que movía millones con una llamada, ahora aprendía de doña Inés a cultivar la tierra. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a firmar contratos, ahora estaban callosas, cubiertas de tierra. Encontró más paz en el trabajo físico bajo el sol que en cualquier sala de juntas. Era su penitencia, pero también su redención. Elena floreció. Ya no era la niñera ni la sombra vengativa. Con la educación que tanto le había costado conseguir, se convirtió en la administradora del Fondo de Restitución, el puente entre el dinero de su padre y las necesidades de la gente de su madre. Construyó una pequeña clínica, una escuela, pero siempre bajo la guía de su abuela, asegurándose de que el progreso no profanara la tierra que acababan de recuperar. ¿Y Sofía? Sofía era la más feliz de todas. Perdió un palacio, pero ganó un padre presente, una abuela que le contaba historias sobre el viento y, lo más importante, ganó una hermana mayor. Las dos eran inseparables, corriendo descalzas por los campos. La risa de Sofía era la prueba viviente del milagro que las había unido a todas. La nueva familia no era perfecta. El pasado no desaparecía tan fácilmente. Había días de silencios incómodos entre Alejandro y Elena. El peso de 20 años de abandono era una cicatriz que, aunque curada, todavía se veía. Pero hablaban. Él le contaba sus miedos, su ambición vacía. Ella le contaba historias de su madre, de su soledad. Y en esa vulnerabilidad compartida construyeron algo real. Una tarde, un año después de la tormenta, los tres estaban en el porche viendo el atardecer pintar la montaña. Un auto de lujo, fuera de lugar en ese camino de tierra, se detuvo. Era Ricardo, el antiguo abogado de Alejandro. «Alejandro», dijo asombrado por el cambio en su antiguo jefe. Vio la ropa de trabajo, la paz en su rostro. «Los socios están dispuestos a perdonar. La prensa se olvidó. Quieren que vuelvas. Podemos reconstruir, empezar de cero». Alejandro miró a Elena, que leía un libro con Sofía acurrucada a su lado. Miró la tierra bajo sus propias uñas. Sonrió, una sonrisa genuina que sus socios nunca habían visto. «Gracias, Ricardo. Pero ya estoy reconstruyendo. Y créeme», dijo, tomando la mano de Elena, «por primera vez en mi vida no estoy en quiebra. Soy el hombre más rico del mundo». Ricardo no entendió, pero al ver la forma en que Sofía y Elena sonreían a Alejandro, supo que no estaba mintiendo. Se fue dejando a esa extraña familia en su nuevo mundo. Y así, el millonario que lo perdió todo, encontró lo único que el dinero no podía comprar. La niñera que buscaba venganza encontró un hogar.
Y la niña a la que le dieron 48 horas de vida recibió una vida entera, un milagro forjado no por la medicina, sino por el perdón. Y esta historia, mis queridos cazadores de cuentos, ha llegado a su fin. Pero vuestra jornada con nosotros apenas comienza. Si este relato de sacrificio y redención ha tocado vuestro corazón, si creéis en las segundas oportunidades y en el poder indomable de la familia, os pido que nos dejéis vuestro like en este preciso instante. Suscribíos a Cazador de Cuentos ahora mismo y activad esa campanita, porque cada día tenemos un nuevo destino, una nueva emoción esperándoos. Y no os vayáis sin comentar. ¿Creéis que el perdón de Elena fue la verdadera cura? ¿Qué habríais hecho en el lugar de Alejandro? Leemos cada uno de vuestros comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.